En las controversias en línea existen al menos 3 grupos a los que no debes escuchar: filósofos, politólogos y economistas. Estas son sus historias. Es el día 36 de la cuarentena y estamos aquí, modestia aparte. Hola, ¿cómo están? Esto es Modestia Aparte, el día 36 de la cuarentena. Esta tarde nos acompaña en el panel Fernando. Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Julen. Abrazo, ¿cómo estáis? Y Rui. Saludos a todos. Yo soy Lucho y esto es Modestia Aparte. En nuestra primera sección tenemos varias preguntas profundas y trascendentales. Julen, creo que tú tienes una pregunta que realmente me dejó sin palabras. Yo tengo una pregunta interesada porque me interesa su opinión para hacer un grupo de presión, para hacer lobby en casa. Mi pregunta muy relevante es, ¿estáis planchando esta cuarentena? Yo no. Sí, no. De aquí viene un categórico no. No, en mi casa igual, pero eso es como familiar, o sea, como que en mi casa no son muy de planchar, debo decir. Pero, Bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Sí, hay un problema ahí con la ropa. O sea, está bien durante la pandemia, pero hay ciertas líneas pues que no se pueden cruzar. Esta familia siempre las ha cruzado y de hecho o sea, se nota, pues, si ves nuestras ropas es como nos caracteriza. Ok. Es que, digo, me han argumentado algo que me parece válido. Es el tema de que estamos sacando muchas más fotos y entonces pues tiene que aparecer la ropa planchada. Muy importante. O sea, creo que sí, hay fotos involucradas. Hay otros criterios que deberían de ponerse en consideración. Si uno nada más está en su casa con la ropa arrugada, pues bueno, es una cosa. Pero si hay fotos, esa es la comunicación actual en el mundo. Nos comunicamos a través de fotos en estas circunstancias y en línea. Entonces, pues bueno, es una consideración importante y seria. Que el futuro nos vea planchados. Creo que Fernando tenías otra pregunta trascendental para esta tarde. Por supuesto, y es una pregunta que tal vez lo hago para no sentirme como un extraño, y es si su consumo de bebidas espirituosas ha incrementado en esta pandemia. Definitivamente. No he hecho un cálculo, no he hecho mediciones, pero estoy bastante seguro de que ha aumentado. Sí, igual, diario. Aparte como que creas presión, ¿no? Como eso que platicábamos de ir a comprar cervezas para no tener que ir al súper muchas veces, compras de a montón y pues están ahí, pues como que hay algo ahí, una cosa te llama que te las tienes que acabar, ¿no? Entonces sí es un peligro, pues, y claro que ha aumentado considerablemente. Sí, porque, o sea, digamos, normalmente en una oficina o en una universidad uno no está tomando mientras está ahí, ¿no? Pero aquí, pues, lo tienes ahí, ¿no? Y nadie se va a dar cuenta. Nadie, ¿no? De hecho, puedes trabajar, puedes hacer lo que sea. Es fascinante. La palabra del día es draconiano. Ya estamos de vuelta para nuestra pregunta del día. La pregunta del día es ¿cuál es el impacto de la pandemia en la estabilidad de la democracia? Y le paso el micrófono primero a Julen. Bueno, a ver, yo a este respecto, a pesar de lo que hemos comentado en anteriores episodios, de que hay elementos que pueden ser peligrosos o perjudiciales, yo creo que estos episodios terribles crean elementos en común y crean centro. Mi punto es que ese centro es importante para la construcción de la democracia, ver cuáles son los elementos comunes, ver más allá de cuál es el ideal de uno, ver hasta dónde está dispuesto a ceder. ¿A qué te refieres con crear centro? Yo veo una democracia no solo como un mecanismo que me permite ejercer mi ideal, sino también el mecanismo por el cual concedo a los demás elementos de públicos y que intervienen en mi vida y que creo que tienen cierta validez. Entonces tengo que estar dispuesto a ceder ante el otro. Entonces, ese rango de políticas ante las cuales estoy dispuesto a crear algo en común me parece el centro. Y estos centros me parece que es más fácil construirlo ante enormes elementos perjudiciales, ante enormes catástrofes, guerras y epidemias. Ahí yo tendría que decir
que no estoy tan convencido de la creación del centro, como tú la mencionas, porque lo que estamos, por ejemplo, observando en Estados Unidos es una discusión o una contraposición entre gobiernos estatales y el gobierno federal, en donde el gobierno federal está alentando los movimientos dentro de los estados que están en contra de continuar la cuarentena o que están a favor de que se levante lo más pronto posible. Y eso está ocasionando pues mayor polarización de la que ya se tenía. Entiendo a lo que te refieres, Luis. En el momento actual en Estados Unidos, creo que tal vez el periodo es muy corto. Yo estoy pensando en elementos históricos de más largo plazo. Entonces, cuando se constituyeron los acuerdos de Bretton Woods, pues fueron después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España, cuando se llegaron los acuerdos de la transición, pues fue después de vivir una guerra civil, una dictadura. Entonces, creo que estas grandes catástrofes a veces nos acercan y nos permiten ceder ante el otro. Fernando, ¿qué piensas sobre esto? O sea, creo que hay como dos ideas de fondo sobre la democracia. Y una es si es un proceso que se construye siempre positivamente, o sea, que siempre va a ser algo mejor, que siempre vamos a ser mejores demócratas, que siempre vamos a tener mejores procedimientos de deliberación y de resolución de conflictos, etc. Y hay otra idea también sobre si la democracia solo vale por lo procedimental, o sea, por las elecciones libres y competidas y las reglas del juego, o si vale también por un aspecto normativo. Y en este contexto actual, creo que lo que hemos visto es que están pasando como cosas diferentes en distintos países, en países como Estados Unidos, México, Brasil. Estamos viendo como una amenaza de la democracia normativa, ¿no? O sea, estamos viendo como una amenaza de los valores democráticos. Yo no veo en ningún país del mundo ahorita una amenaza sustantiva a la democracia procedimental, o sea, a la de las reglas. Creo que en general ahí se ha mantenido el mundo más o menos estable, y si el tema es de estabilidad democrática, creo que lo que está en riesgo son más cuestiones de valores de las personas, y creo que eso, o sea, esa es la amenaza que yo detectaría. Yo ahí quisiera decir algo. Creo que una pregunta que se ha discutido por muchos autores es si para sostener un sistema democrático es suficiente tener un sistema de reglas correcto. O sea, si a través del diseño de instituciones y de la creación de pesos y contrapesos, eso es suficiente para darle estabilidad en el tiempo a la democracia. Entonces hay algunos autores que piensan que sí, y hay otros autores que consideran que además de eso, es necesario que los habitantes de las democracias cuenten con cierta disposición del carácter para defenderla. Y yo creo que yo iría mucho más allá de los valores. Yo creo que más bien el carácter de las personas en la democracia, que es lo que importa, y tal vez eso es lo que está más en peligro en este momento. A ver, a mí, Luis, el elemento que estás mencionando ahora me parece vital. De hecho, si nada más consideráramos que los elementos formales de una democracia, de cualquier sistema institucional fueran suficientes, pues entonces una democracia con elementos similares tendría un funcionamiento similar en otro país, y vemos que no, que los elementos culturales son muy importantes. Entonces, yo a ese respecto estaría muy de acuerdo contigo. Ahí hay algo que luego me genera conflicto, y os lo comparto. Y es hasta qué punto la educación en esos elementos comunes es una especie de limitación de las opciones que tenemos que tener en una democracia. Si nos educamos en cuál es nuestra democracia, finalmente no estamos limitando otras opciones, no estamos siendo autocráticos dentro del sistema. No sé si me estoy explicando. Sí, y sí. De hecho, esa es una pregunta que ha sido, pues es una pregunta conflictiva, en el sentido de que es necesario, o sea, si aceptamos que es necesario que las personas cuenten con un cierto carácter,
que les permita defender a la democracia, pues esa es una característica de la personalidad que la misma democracia debería de fomentar a través de la educación. Pero eso está peligrosamente cerca de ser una situación en la que los gobiernos estarían promoviendo ciertas formas de vivir la vida por encima de otras, que iría en contra del sentido mismo de la democracia. No sé si me explico dónde está la contradicción. Entonces Sí, o sea, que el gobierno impulsara un cierto conjunto común de valores hacia la población, pero que ese conjunto de valores pues están definidos por alguien, al final de cuentas, ¿no? A mí no me gusta esto de los conceptos de valores, sino yo más bien diría como que el gobierno promueve una definición específica de lo que significa vivir una buena vida. Y esa definición implicaría pues vivir en la democracia, etcétera, y en cierta forma. Y entonces hay una línea muy estrecha entre donde eso se transforma en una especie de adoctrinamiento, que sería contrario a la democracia, y donde se mantiene simplemente como una invitación a la continuidad. Sí, bueno, hay por ejemplo, a mí lo que me preocupa también es como esta especie de paradoja a la que estamos entrando en la cuestión, digamos, del contexto del coronavirus, que es que las personas que están en contra de que haya tantas regulaciones o restricciones a la libertad, digamos, si esas mismas restricciones resultan ser exitosas y hay menos casos gracias a ellas, probablemente ellos se van a agarrar y decir, bueno, no ven que les dije que no debían poner tantas restricciones, ¿no? A la vez, pues tienes el caso contrario, donde la gente que está a favor de que haya demasiadas restricciones y vea que hay otras personas que no las están respetando, empieza a justificar situaciones futuras en el que el gobierno pueda intervenir más en la vida de las personas y decir, bueno, pues como hay tanta gente que no es capaz de ser responsable, pues sí necesitamos un gobierno más autoritario, ¿no? Y conectándolo con lo que ustedes dicen, a mí justamente lo que me preocupa es eso. Entonces es el entendimiento tal, o sea, la importancia del entendimiento de cada ciudadano sobre lo que quiere decir la democracia para ellos y sobre el valor que tiene la misma, ¿no? Porque en esos dos casos, digamos, extremos, se podría llegar casi a la misma conclusión. Unas personas ven al gobierno como restringiendo de más cuando tal vez de manera legítima por primera vez está cumpliendo su función, y otras personas que lo ven demasiado, que lo ven bien, o sea, que ven las restricciones bien y están dispuestas a que sigan implementando ese tipo de cuestiones debido a que las personas que desobedecieron pusieron mal ejemplo. No sé si... Sí, a mí me gustaría dar algunos como ejemplos de países alrededor del mundo y cómo los ciudadanos han reaccionado ante la pandemia. Y creo que estamos viendo como una mezcla de dos cosas. Primero, que los populistas, y sobre todo los populistas de derecha en diversos países del mundo, les está yendo muy mal porque sus reacciones fueron torpes, ineficientes y lentas. Y el público se la está cobrando. Si uno ve los índices de aprobación de diversos líderes como en Estados Unidos, en México y en Brasil, uno ve una caída en su nivel de aprobación. Y en países donde tomaron medidas oportunas, rápidas, eficaces, uno ve una recompensa. Y ahí está el caso de Corea del Sur recientemente. Una recompensa política. Lo que me da miedo es la combinación de esto también, como con el hecho de que en Corea del Sur se han implementado mecanismos de vigilancia de los dispositivos móviles y se han subido información sobre la geolocalización de personas. Y si esto en realidad no es más bien dicho que las personas están confiando demasiado en el control estatal y en la utilidad que tiene el control en eliminar una pandemia. Y eso no sé qué tanto demerita los valores sobre la privacidad de las personas. A mí, esto que comentas me llama mucho la atención, porque creo que está muy, muy relacionado con lo que hemos comentado al principio. Si hay un planteamiento ciudadano que está recompensando la eficiencia, entonces no necesariamente, y creo que estamos entrando en un entorno de no necesariamente, porque cuando se hablaba antes del capitalismo contra el comunismo, no sé qué, la caída del muro de Berlín, 89, había un triunfo de las democracias liberales absoluto en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que ahora no necesariamente las democracias liberales lo están haciendo mejor. Digo, alguna vez ya habíamos mencionado un poco esto, pero
si vamos a premiar la eficiencia, ¿no habremos pecado desde las democracias liberales en basar el planteamiento de una democracia nada más en sus resultados? Porque si sus resultados son peores, pues tendremos que aceptar que hay otros mejores métodos de gobierno. Yo en ningún caso pondría la razón principal para vivir en una democracia en alguna especie como de medición de utilidad social o bienestar social. Creo que eso no es no va por ahí, y tampoco creo que los estados autoritarios sean más eficientes o eficaces en resolver problemas. De hecho, no veo la evidencia de eso. Históricamente hemos visto muchos estados autoritarios que tienen la impresión de eficacia y de eficiencia, o sea, tienen la publicidad o la propaganda de eso, pero cuando se evalúan desde la distancia histórica, vemos que en realidad no existía eso por ninguna parte. Entonces, o sea, yo aquí rechazaría dos cosas, ¿no? Yo creo que la democracia, bueno, para mí, la democracia importa por la clase de principios y lo que permite, y no estoy de acuerdo con que los estados autoritarios sean eficientes, eficaces en ningún aspecto. En ninguno. O sea, lo hacen, tienen el control de los medios, lo cual hace parecer que las cosas están muy uniformes y todo está saliendo de la manera perfecta. Yo estaría en contra de los argumentos expuestos por Julen y estaría un poquito sobre la eficacia de la democracia. Estaría en la misma línea que Luis, pero por argumentos distintos. O sea, creo que sí estamos viendo democracias liberales reaccionar bien, ¿no? Ahí está el caso de Alemania, ahí está el caso de Taiwán, y estamos viendo Corea del Sur. Ajá, y Corea del Sur. Y estamos viendo a democracias, pero a Corea del Sur lo pondría en una categoría especial, ahorita lo explico. Y estamos viendo a democracias liberales que son lideradas por líderes populistas, que sus respuestas han sido muy ineficientes, ¿no? Entonces, yo vería como que esta crisis está ayudando a reafirmar los valores del centro político que Julen se refería al principio. Creo que más gente está valorando la opinión técnica, científica, y eso demerita el carácter que llevó a muchos de estos líderes populistas hacia el poder, un carácter que se caracteriza por el rechazo del establishment, el rechazo de los datos y el más seguimiento como de ideas nacionalistas, tradicionalistas, etc. Entonces, creo que la crisis está ayudando a ver las grietas que tienen estos líderes populistas al responder a unas crisis. Y creo que democracias liberales lo han estado haciendo muy bien. Creo que autocracias, pues la autocracia es un término residual, es un término en el que entra Arabia Saudita o Corea del Norte como monarquías hereditarias, pero también entra China como un régimen de partido único, ¿no? Entonces, creo que es un término muy amplio y creo que hemos visto, pues, o sea, Gaby fue a entrevistar al dictador de Turkmenistán y pues ahí está prohibido decir la palabra que no voy a decir porque ya dije Turkmenistán. Pero también está el caso de China, que silenció por las primeras semanas la crisis, ¿no? Y que probablemente hubiera sido mucho menor a nivel global si se hubieran tomado las medidas necesarias, si hubiera habido la transparencia. Entonces, creo que la apuesta de que las autocracias tienen mayor eficiencia que las democracias no se aplica para esta crisis. Y ahorita regreso ya nada más perdón, ya me alargué con mi respuesta, pero al punto de Corea del Sur. Corea del Sur es una democracia liberal, procedimentalmente impecable, se podría decir, pero ha estado aplicando ciertas medidas draconianas. Y esas medidas pues son seguir a las personas a través de sus celulares y compartirlo con todo el público, ¿no? Hasta cosas como el sexo y la edad, que pues parecería no tener relevancia para ver si estuviste cerca de alguien contagiado, lo han estado compartiendo. Y esos riesgos creo que están demeritando como ciertas ideas normativas sobre que esperamos tener en sociedades democráticas. Se nos acaba el tiempo. Vamos a escuchar los comerciales y regresamos. Esto es Modestia Aparte. No te apures, mi Mike. Con tu presencia es más que suficiente, cabrón. No, de veras, patrón. Dígame qué llevo. Un pastelito de la Comer, unas papitas del Seven. Pues bueno, ya que insistes, pues tráete un pinche vinito acá. Vinito de los buenos. ¿Un vino? Pero yo no sé nada de vinos. Aceptémoslo. Nadie sabe de vinos. Y no tienes por qué saberlo. De los creadores de fragancias similares te presentamos Vinos de Etiqueta.
Acércate a una de nuestras miles de máquinas expendedoras y presiona uno de 2 botones. ¿Blanco o rojo? Recibirás una botella de vino de nuestra selecta uva fermentada en barrica de MDF. Tendrá impresa una de las etiquetas de las casas de vinos más reconocidas del mundo. Nadie lo notará. A ver, mi Mike, vamos a probar tu Chantilly en la Toscana italiana acá. Mi Mike, esto sabe como si le hubiera caído una Tecate Light, un jugo de uva acá. Jefe, no se ofenda, pero a mí se me hace que usted no sabe nada de vinos. A ver, mi Mike, ¿me estás diciendo mentiroso o idiota acá? No te creas, mi Mike, es puro jale. Pues nadie sabe de vinos, acá. En un mundo donde todos creen tener etiqueta, elige vinos de etiqueta. Nadie lo notará. Ya estamos de regreso con los comentarios finales en nuestra sección de pregunta del día. Julen. Yo rescataría uno de los elementos que han comentado antes, que es que encuentran valores democráticos que son valiosos en sí mismos. Y yo creo que por ahí tendrían que argumentar las democracias liberales, pero yo no creo, y esto no se aplica nada más a esta epidemia, sino que tenemos que estar dispuestos a aceptarlo en otras dimensiones, y creo que ya ha ocurrido en muchas dimensiones, como por ejemplo en crecimiento económico, que las democracias liberales vayan a poder actuar mejor que cualquier otro sistema en cualquier otra dimensión. Y entonces tendría que estar dispuestos a perder en alguna dimensión por esos valores que hemos comentado al principio que pueden ser tan importantes. Yo creo que ahí está la clave de una reforma continua de los valores democráticos. Rui. Yo solo quiero extender un poco lo que dijo Fernando en uno de sus comentarios sobre Corea del Sur. Algo que fue muy interesante sí fue ver el inicio de la pandemia, cuando la administración del presidente Moon empezó con medidas restrictivas o a decirle a la gente que la cosa se iba a poner grave. No fue en principio muy bien recibido. Conforme fue pasando el tiempo, las cosas, bueno, fueron arrojando resultados aparentemente positivos, y justamente creo que a lo que se refería Fernando es que la gente lo premió en estas últimas elecciones generales que su partido arrasó contra la principal oposición, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en esta situación en específico me vuelvo a encontrar como con una especie de conflicto, porque veo que hay diferentes países, todos democráticos, que implementan medidas muy diferentes y reaccionan a tiempos muy diferentes, ¿no? Entonces también como la implicación de que esta administración en particular actuó de forma eficiente, por así llamarlo, porque son con resultados, con algunos costos éticos, como lo mencionaba Fernando, de la invasión a la privacidad y cuestiones de ese tipo, pero que a final de cuentas vinieron de un grupo de personas y fueron decisiones un poco aceleradas, ¿no? No me queda tan claro qué tan democráticas hayan sido. Yo, en sí, por lo que dijeron, yo también estoy a favor de que la democracia no sea evaluada, al menos en su mayor parte, por resultados medibles, cuantificables, por así decirlo, sino en los mismos valores que representa. Pero, pues también están esas situaciones donde hay líderes que sí toman la batuta y probablemente actuaron de manera como lo hizo este Moon, pero bueno, de cierta forma sin un proceso tan claramente democrático, ¿no? Fernando. Sí, pues solo para concluir y redondear las ideas. O sea, no creo que la democracia valga por sus resultados. Creo que vale por un principio de igualdad de las personas. Y de igualdad me refiero de igualdad de acceso a influenciar en sus comunidades, de igualdad en el sentido de ser elegidos y poder elegir. Y esos valores democráticos creo que se pueden ver amenazados por ciertas tendencias de decir que, bueno, si espiamos un poquito, si metemos los datos de geolocalización,
vamos a poder responder mejor a esta pandemia en una democracia, eso me parece muy riesgoso. Creo que tal vez los países que estamos viendo tener buenos resultados, tal vez utilizando otra vez el ejemplo de Corea del Sur, no necesariamente sea porque espiaron dónde estaban las personas con coronavirus y alertaron a las personas de aíslate porque estuviste en el mismo bar que una persona con coronavirus, sino que más bien dicho estamos viendo buenos resultados por otras capacidades. Tal vez tenían buena capacidad hospitalaria, tal vez tienen muy buen uso de tapabocas esos países, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a esta altura a decir, fue porque espiaron que tuvieron resultados buenos, ¿no? Sino que tal vez tuvieron resultados buenos por muchos otros factores. Entonces, me parecería aventurado decir que estas medidas, otra vez usando la palabra draconianas, sean las que en realidad están detrás del éxito de estos países. La recompensa política creo que es obvia y creo que es una buena noticia que estos líderes populistas están bajando en su aprobación porque son sumamente incompetentes para responder a crisis debido a que se aíslan de las opiniones informadas y técnicas y prefieren seguir, digamos, en un juego político de jugar con las emociones y los sentimientos de las personas. Entonces creo que tal vez la pandemia, en una de las cosas buenas que puede traer es una caída de popularidad de estos líderes populistas. Bueno, yo quisiera concluir regresando otra vez al tema de la eficiencia del autoritarismo. Y, o sea, creo que hay varias dificultades. La primera dificultad es esta idea de que un gobierno, por ser autoritario, tiene toda la información que necesita para tomar las decisiones correctas, que creo que eso nos trae como al problema del conocimiento de Hayek, que es difícil de trascender porque es un problema tecnológico, no un problema de organización política. Esa es la primera cosa. La segunda, vamos a suponer que los gobiernos autoritarios tienen la información que necesitan para llevar a cabo sus objetivos. Claro que son eficientes en el sentido de que una vez que eligen el objetivo, están dispuestos a pasar por encima de cualquier principio, incluyendo la oposición de las personas que tienen que llevar a cabo esto. Entonces, en ese sentido, comparados con un sistema libre y abierto, como una democracia liberal, pues la democracia liberal, por su propia naturaleza, nunca puede agrupar a las personas alrededor de un solo objetivo y llevarlo a cabo de la misma forma, porque adoptar un solo objetivo es contrario a su propia naturaleza. Eso solamente está en la naturaleza de los autoritarismos. Eso es lo que yo consideraría. Entonces, me parece muy peligrosa la noción de que el autoritarismo puede ser exitoso, porque parece que sí, pero yo creo que si lo estudia uno, realmente esto se desmorona. Muchas cosas en qué pensar. Por lo pronto, vámonos a la sección de recomendaciones. ¿Qué nos recomiendan esta semana, Julen? A ver, yo les voy a hacer la recomendación del ruco de la semana, porque entiendo que esto lleva tiempo, pero yo lo he descubierto así como de manera completa esta semana. Es la música 8D, esa música 8D pentatónica, algo así le dicen. Y creo que lo había escuchado antes, que me habían llegado audios de WhatsApp, pero ahora como que propiamente he buscado listas de música 8D en Spotify, y es esta música que te ponen los auriculares y se siente como con profundidad porque va de un lado a otro. Entonces me ha parecido divertida para pasar unos minutos, no sé si diría unas horas, pero música 8D me ha movido un poco o la mente. 4D. ¿O ¿Pero es para relajarte o cómo funciona? ¿Cuál es No la función? necesariamente para relajarte, hay canciones que sí, pero como que le da profundidad porque juega como... Es como un sistema de sonido envolvente, pero nada más con tus audífonos. Oh my God. Va con los audífonos. Yo entiendo que necesita los audífonos porque si no, no funciona. Pero tampoco, no soy un experto musical. Precisamente por eso lo acabo de descubrir ahora, cuando seguramente esto lleva muchísimo tiempo. Interesante. Pues bueno, yo en estos tiempos donde todos imploran por tener concordia, unirnos, salir adelante, yo les quiero recomendar algo para destruir sus amistades y sus relaciones familiares. Y está en descuento ahorita mismo el Monopoly en la tienda de Apple Store y en la de Google. Entonces los invito a descargar esta aplicación. Está a un precio muy favorable. Se puede jugar en línea. No se puede jugar en línea si tienes uno Android y otro Apple, sino que los dos tienen que tener Android y otros Apple, es lo malo. Pero se pueden destruir amistades que tengan el mismo sistema operativo en su celular. Entonces, pues les recomendaría eso. Ayer lo hice y pues bueno, siempre
Siempre Entonces, es bueno en estos momentos de amor y amistad tener un poquito de odio. Rui. Yo en estos días he estado viendo la serie de Curb Your Enthusiasm de Larry David, que sería la traducción como bájale a tu entusiasmo, algo así, ¿no? Sí. Y es el Larry David es el creador de Seinfeld y va muy, muy en el tono de Seinfeld. Si lo conocen o si lo han visto, es un tipo súper neurótico que se fija en todas las cosas así chiquitas de las relaciones humanas. Y es una comedia pues, que te hace pasar el rato muy ameno y a la vez pues también a mí se me hace, o sea, más allá del humor y todo, está hecha por alguien brillante, porque de verdad es alguien que tiene un ojo para todas estas cositas que hacemos todos los días, pero que a veces no reflexionamos. Vale la pena que la chequen. Curb Your Enthusiasm está en HBO, que bueno, sé que es difícil a veces el acceso y no es la mejor aplicación, debo decir, pero probablemente en YouTube encuentren uno que otro episodio. Entonces, bueno, ahí está mi recomendación, Curb Your Enthusiasm. Luis, yo te voy a dar la palabra ahora y te voy a preguntar si vas a recomendar Westworld otra vez. Por supuesto que sí, o sea, Westworld es una recomendación ya perenne y sé que de todos modos, a pesar de todas mis recomendaciones, ninguno de ustedes las va a ver. Ahora les voy a recomendar otra cosa para que no lean. Durante 3 o 4 años, Jonathan Hickman escribió Los Cuatro Fantásticos, Fantastic Four, en los cómics de Marvel, y realmente esa etapa de Los Cuatro Fantásticos es algo maravilloso, entonces estoy volviendo a leer toda esa etapa de Jonathan Hickman en Los Cuatro Fantásticos. Lo pueden encontrar en Comixology o en las apps de DC, perdón, de Marvel. En las apps de Marvel y pues leerlo todo porque además ahora han compendiado varios de los años en uno solo. Tristemente estaba de oferta la semana pasada, pero omití mencionarlo y ahora ya no está. Entonces, pues bueno, lo pueden leer, se los recomiendo mucho. Todos los cómics de Jonathan Hickman son buenos, pero la verdad es que su etapa en Los Cuatro Fantásticos, en Fantastic Four, fue extraordinaria. Pues bueno, muy balanceadas las recomendaciones, 2 muy oscuras, Curb Your Enthusiasm y Monopoly, y otras 2 más positivas, ¿no? Pues sí. Bueno, sí es muy oscura hasta cierto punto, pero no, es de risa. creo que es muy buena. Pero bueno, se nos va el tiempo. Ahora nos vamos al Telegrama Internacional. Rui, cuéntanos qué telegramas hemos recibido esta semana. Claro que sí, Luis. Es un placer siempre escuchar las inquietudes de nuestro público. Hoy nos sorprenden otra vez la región de la que nos escriben. Hoy el telegrama que recibimos es de la tierra de Mary Bird. ¿Ustedes saben dónde está la tierra de Mary Bird? Por supuesto. Ni idea, ilumínanos. Bueno, está en la Antártida. Es una región que no ha reclamado ningún país. Es un lugar muy, muy interesante. Y aún más interesante la historia de quien nos escribe, Emilio Camacho. De padres argentinos, él es la 11ª persona en nacer en el único continente libre del COVID-19. Emilio Camacho nos escribe con una inquietud bastante fuerte. Queridos modestos, el día de ayer me encontraba en una fiesta de hielo y pemicán con mis amigos. Me preocupé porque muchos de ellos me comentaron cómo las personas de los otros continentes estaban perdiendo sus trabajos y quedándose sin sustento para sus familias por las medidas de cuarentena. Entonces, pensando en mi vida sujeta a unas leyes de supervivencia muy severas, jamás podríamos costear dejar nuestras labores por una situación de este tipo. Entonces, yo le pregunté a mis amigos en la fiesta, ¿qué cuesta más? ¿Que se pierda una vida o que se pierdan millones de empleos? O mejor dicho, ¿cuántas pérdidas de empleo valen una vida? Mis amigos casi me matan cuando hice la pregunta. Me tacharon de no tener corazón. Pero yo sigo pensando que en estas situaciones se le tiene que dar un valor a la vida. ¿Estoy mal, modestos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se le puede dar valor a la vida? Bueno, antes de empezar, Emilio. Es una pregunta difícil. Pero antes de abordar la pregunta, creo que quiero decir que me sorprende que estén comiendo pemicán. Los que conocen la cocina de la Antártida sabrán que no es una cocina muy diversa. Pemicán es una comida concentrada de carne pulverizada y bayas de secas. Es algo
asqueroso, por decirlo en términos cordiales. Pero bueno, si alguien tiene la oportunidad de probar el pemmican, probará lo que sabe la comida en el fin del mundo. Yo sobre la pregunta que nos hace Emilio Camacho, pues diría que es una pregunta muy relevante, y muy relevante porque pues en todos los países fuera de la Antártida está esta dicotomía, ¿no? De salvar vidas o salvar empleos. Se la dejo a nuestros amigos a ver qué opinan. A ver, yo primero de todo quería puntualizar que esa evaluación negativa del PMICAN parte de un relativismo cultural muy profundo y que no comparto. Tal vez occidentalizado, podría decir. Bien preparado, por supuesto, porque pues bueno, no todo el mundo lo hace bien. Pero bueno, dicho eso, bueno, y además es hablar desde el privilegio, ¿no? Porque aquí pues uno puede comprar cualquier cosa para comer y pues allá uno tiene limitaciones y se hace lo mejor que se puede. Yo si pudiera comer pemmican todos los días. A mí sírvame pemmican. Dicho eso, pues digo, si es un elemento, si es un trade-off, como dirán los economistas, elegir entre una cosa y otra, ¿no? Y no es fácil. No quisiera yo entrar en cálculos económicos. Algunos dicen, bueno, pues vamos a valorar una vida en función de la producción económica que una persona desarrollaría a lo largo de los años que viviría en caso... Sin llegar a un tema tan cuantitativo, pues ese tipo de elecciones hay que tomarlas. En términos genéricos, yo diría, pues bueno, pues si la necesidad económica es mayor, permítanme nada más la dirección, ¿no? Si tengo más necesidad económica, seguramente me tendré que arriesgar más. Y esto lo vamos a ver entre países más acomodados y países con mayores dificultades. Países más acomodados tendrán un poco el privilegio o la capacidad de poder permitirse aislarse más. Y los otros pues se podrán permitir menos y tampoco uno lo tiene que juzgar excesivamente, pues es lo que uno puede. ¿Tú qué piensas, Luis? ¿Cuál es la aritmética filosófica de este problema? Porque me llama la atención, o sea, como dice Julen, no es una pregunta fácil y aparte podemos pensarlo. Estaba escuchando en un podcast de Sam Harris, que dice, un filósofo neurocientífico, él decía que pues este tipo de decisiones se toman todos los días, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pone límites de velocidad en las calles, si uno pusiera el límite de velocidad a 10 kilómetros por hora, pues igual se salvarían, no sé, las 40,000 vidas de las personas que mueren en accidentes de tráfico en Estados Unidos al año, pero que a final de cuentas no lo puedes poner a ese nivel porque si hay una medición, digamos, válida o no de lo que vale la vida, ¿no? Entonces, seguramente para la pandemia también se está haciendo, aunque no queramos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Wow, es una pregunta súper complicada. Y yo creo que es muy aventurado formular una respuesta en la sección del Telegrama Internacional, ¿no? Pero yo no tengo la menor idea. 6. Perfecto. Sí, muy bien, Luis. Ya sé. No, yo creo que está bien. Okay, yo creo que así hay que... Igual se lo voy a dar. Okay. Yo no tengo ni la menor idea y yo, en este caso, no sé, se me ocurre que tal vez todos deberíamos de leer el libro de Justicia de Michael Sandel como para tener una idea de las diferentes posibles respuestas que hay a esta clase de preguntas. Y bueno, aprovechando el viaje, pues también recomiendo muchísimo el podcast de Sam Harris que pueden encontrar en su aplicación favorita. Bueno, yo quiero entrar a la polémica con Emilio y quiero apoyarlo en su pregunta y decirle que no está solo. Yo creo que todo el tiempo estamos haciendo cálculos sobre el valor de la vida de las personas. Y sí, son cálculos cuantitativos, monetarios. Sería falso decir que no se hace porque imaginemos hipotéticamente que tuviéramos que sacrificar todos los recursos por salvar una vida humana, todos los recursos de un país, de una ciudad. Y eso pues no se hace, eso se tiene que medir con limitaciones presupuestales de hospitales, de países y pues bueno, eso es una realidad. Sí hacemos cálculos sobre la vida humana, sí tiene un valor la vida humana y creo que
pues es un balance delicado y pues sí, éticamente polémico, pero pues al final, si la supervivencia se da por las actividades que uno hace en el día a día, si uno trabaja y con eso come, pues eso es más importante que cuidarse del coronavirus. Yo creo que esta es una pregunta que demasiado extensa y que yo creo que merece que le dediquemos más tiempo. Entonces propongo que en una semana esa sea la pregunta del día. Me ¿Les parece? parece fabuloso. Con Ok, Pemicam porque o sin no Pemicam. tenemos con Pemicam o sin Pemicam. Yo les pediría que no lo hagan. Ok, ¿tenemos otro telegrama, Rui? Luis, hoy lamentablemente no tenemos segundo telegrama, pero sí tenemos un anuncio muy serio sobre la situación de nuestra corresponsal Gaby, que por última vez estuvo en Crimea. Gaby... Esperen, no puedo creer esto. ¿Escuchan el ruido? ¿Están escuchando lo que está pasando? Sí, me está llegando a mí también. Me está Sí, llegando ¿qué en pasó? este momento un telegrama de Gaby. Gaby está bien. Bendito, Nunca bendito. supimos sobre su entrevista al gobernante de Crimea por la cuestión controversial, la naturaleza de la misma. Pensábamos que Gaby se había metido en problemas como suele hacerlo, pero Gaby nos está escribiendo con muy enérgica, diciéndonos que ya viene en camino. Está en el archipiélago ártico canadiense, emulando la expedición perdida de Franklin. Los que no sepan qué es la expedición perdida de Franklin, es un viaje que se hizo para descubrir un paso del Atlántico al Pacífico por ese mismo archipiélago en 1845. Hay una serie, ¿no? Hay una serie justamente en Amazon Prime que recomiendo mucho que se llama The Terror. Y lo que está haciendo Gaby, lo que me está comentando en este telegrama, es que está siguiendo la misma ruta donde se perdió el Erebus y el Terror. Bueno, la historia de Los esos dos dos barcos barcos de la flota real, ¿no? Dos barcos de la flota real inglesa. Esos dos barcos y su historia, digamos, no acabó muy bien. Esperemos que Gaby pueda llegar sana y salva con nosotros para poder, ojalá, escucharla ya en uno de nuestros programas. Pero bueno, no sé si los que sepan cómo terminaron esos viajes. Se sospecha que hubo canibalismo, que hubo gente perdida en el hielo, que terminó congelada o tal vez un oso polar terminó, ya saben, no quiero entrar en detalles sobre lo que un oso polar puede hacerle a una persona en esas condiciones. Sí, creo que en esa nota tan peculiar, agridulce, yo diría. Es una nota agridulce, como el Pemicam. Pues dulce que saber que está bien, pero agria decir que está replicando el trayecto de una de las expediciones más trágicas de la historia. La tecnología ya es otra y seguramente nos va a traer unas anécdotas y unas historias fantásticas. Gaby, te estamos esperando ya con mucho entusiasmo. Nos vamos. Podcast del día de hoy lo hicimos Fernando. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Cuídense de los osos polares. Julen. Ha sido un gusto. Rui. Siempre un placer igual. Yo soy Lucho, esto es Modestia Aparte, nos vemos en una semana. Renan Joffre compuso nuestro tema, Arturo Castelazo es el diseñador de nuestra imagen, Rui es nuestro director editorial, la producción está a cargo de Fernando, nuestra corresponsal en el mundo es Gabriela, yo soy Lucho y esto es Modestia Aparte.